todos ustedes, ¿verdad? Gracias por estar acá. De seguro que vamos a aprender algo nuevo esta noche. El tema que nos corresponde esta noche a estudiar un poquito más, a entrar un poquito más, es la literatura del siglo XX, específicamente la literatura del teatro. Acá tenemos el icono emblemático, ¿no? Del teatro. Esas máscaras que representan diversas emociones, diversas culturas, diversas formas de expresión, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la definición de qué es el teatro. El teatro, nos dice acá, que es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado. ¿Por qué dialogado? Bueno, porque es una conversación fluida entre los personajes, ¿no? Estos personajes vienen y le dan vida al diálogo que ellos tienen. Es cargado de emociones, cargado de sentimientos, de expresiones que dan vida a ese personaje, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se le dice que es dialogado, ¿verdad? Porque es como una conversación fluida que están teniendo en ese caso los personajes. También les digo que si tienen alguna pregunta o alguna duda, ustedes con toda la facilidad pueden interrumpir, pueden ahí poner el audio en su micrófono y pueden hacer la pregunta, ¿verdad? Con mucha confianza pueden hacerlo, no hay ningún problema, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Así que con gusto vamos a darle respuesta a su pregunta. El teatro dice que está pensado para ser representado. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, de la interpretación, de los vestuarios y escenarios y de la producción. Es muy importante, más adelante lo vamos a ver, pero el teatro se caracteriza por tener ese tipo de elementos, ¿no? Esos elementos como el vestuario y los escenarios. El vestuario es lo característico del teatro. El vestuario nos proyecta, nos ambienta, nos transforma, nos transporta también, ¿verdad? A épocas, a lugares específicos, a emociones, a sentimientos que pueden representar en ese momento los personajes. El término drama viene de la palabra griega que significa hacer, y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. La mayoría de las veces se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. El término teatro viene de la palabra griega que se llama teatrón. En esa palabra griega teatrón se conoce como contemplar, mirar. ¿Esto por qué? Por la antigüedad los teatros tenían una forma muy peculiar, que era una forma en semicírculo. Entonces digamos que las personas se sentaban así como en un medio círculo y todos estaban hacia el frente al frente de la persona o personas que estaban dialogando, que estaban actuando en ese momento, y es así como que se le conoce como viene de la raíz griega teatrón, ¿verdad? Que se conoce como contemplar o mirar, ¿verdad? Los elementos esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque hay más, ¿verdad? Como ya se los mencioné. Los elementos esenciales de una representación de un dramática es el actor o la actriz y el público. El actor y la actriz en este caso actúan como emisores, ¿verdad? Y el público actúa como receptores de ese diálogo, de esa conversación, de esas emociones, de esas características que está desarrollando el actor o actriz enfrente de ellos. Entonces, en este caso ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí, ¿verdad? A una actriz que tiene un vestuario específico. Digamos, ¿a qué les transporta a ustedes esa imagen? ¿Qué papel podría estar desempeñando esta actriz acá? ¿Alguien de ustedes me puede decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes ven a esta actriz? Si ustedes ven ese fondo de escenario, ven esa peluca, ven ese vestuario, ¿qué personaje ustedes le van a atribuir a esta actriz? ¿Qué está haciendo ella? Entonces, ese es el objetivo, ¿no?
del teatro. El teatro lo que hace es como asimilar un personaje por medio de su vestuario, por medio del vocabulario, del léxico que está diciendo, ¿verdad? El entorno que vemos en el teatro y lo que hace es como ser elementos esenciales que nos van a evocar a una emoción, nos van a ubicar en un tiempo específico de la historia teatral. Y así, ¿verdad? Y el público. El público acá, actualmente, el público del teatro es muy variado, no como antes que era como muy aristócrata. Antes el teatro estaba como dirigido solo a cierta clase social de personas porque se tenía la idea de que el teatro era solo para personas cultas, personas que tenían un conocimiento por encima de la generalidad. Entonces era considerado como un símbolo muy aristocrático, muy como de gente pudiente, por decirlo así, ¿verdad? Hoy en día, si tenés como las posibilidades de pagar una entrada, cualquier persona puede tener el acceso a una obra teatral, ¿verdad? E incluso hay muchos teatros que hacen giras gratuitas. Por lo menos acá en la universidad he visto varios casos, por ejemplo, Teatro del Azoro, que hacen presentaciones gratuitas, al igual forma el Teatro Nacional tiene muchas presentaciones y funciones gratuitas, ¿verdad? Para que las personas puedan degustar de una obra sin tener que pagar, ¿verdad? Un costo por una entrada. Los precios varían, ¿verdad? Dependiendo del tipo de obra, el tipo de teatro que sea como el organizador del evento. Así es, ¿verdad? Pero en sus antiguos tenía un elemento muy aristocrático al público del teatro. En cambio, las actrices y los actores no. Los actores nunca estuvieron como sesgados quienes podían interpretar. E incluso se creía de que era como el pulgo, le decían que era como la gente como más baja de las en cuanto a las jerarquías, quienes interpretaban mejor estos papeles, porque como ellos como reencarnaban prácticamente y hablaban desde su experiencia, reencarnaban mejor los papeles que hacían. Por ejemplo, si era un bebedor, si era, por ejemplo, interpretar a una persona muy alegre, muy feliz, ellos lo hacían con mucha más soltura, mucha más diversidad de palabras, porque eran personas que estaban como metidas como en ese ambiente, entonces se les hacía mucho más fácil poder expresar esas emociones de ese determinado personaje, ¿no? Además de otros elementos que podemos ver acá, también tenemos, por ejemplo, los accesorios, el maquillaje, la iluminación, la música, los efectos especiales, que son elementos más técnicos, más físicos, más materiales, por decirlo así, ¿verdad? Acá tenemos la presentación de las formas en que se puede interpretar, las formas en que se puede hacer teatro, ¿de acuerdo? Y es así como tenemos la representación mímica. La representación puede ser mímica o puede utilizar el lenguaje verbal. Los personajes no tienen por qué ser seres humanos. Los títeres o el guiñol, o sea, el guiñol es la representación teatral por medio de títeres movidos con las manos. Y aquí tenemos el ejemplo del ventriloquía, se le llama eso, que es la manipulación de títeres por medio de otra persona, ¿verdad? Aquí les puse un ejemplo icónico de este tipo de teatro, ¿verdad? Es bastante famoso este personaje. Entonces lo que se hace es que, digamos, su manipulador es quien mueve el texto el diálogo el ventríloco, en este caso, ¿verdad? Y tiene una conversación con su mismo manipulador. Es una forma también de hacer teatro, ¿verdad? Ese tipo de arte ha sido muy apreciado a lo largo de la historia, así como otros recursos escénicos, nos dicen. Aquí tenemos también el ejemplo de los mimos, ¿verdad? En algún dado caso no nos hemos encontrado con un personaje que está haciendo un mimo. Este es bien característico porque podemos identificar que el actor o la actriz es un mimo por su vestuario, porque su vestuario es característico
de su personaje, un maquillaje blanco, totalmente blanco, unos labios rojos, una camisa rayada. La combinación entre esos tres colores son fundamentales para el mimo, el negro, el blanco y el rojo, y lo podemos ver representado tanto como en su vestuario como en su maquillaje. Entonces, inmediatamente uno solamente lo ve, no lo ve ni actuar ni nada por el estilo, y ya dijimos, ese es un mimo, ¿de acuerdo? Porque lo relacionamos con su maquillaje y con su vestuario. Entonces se nos hace muy fácil poder decir, este personaje es un mimo. Ojo, dice acá, miren, se pueden realizar una representación por medio del vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la iluminación, la música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes o para enfatizar una cualidad especial de la representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana, ¿verdad? Es lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Lo característico de la obra teatral es que ese actor o esa actriz se sumerge en un personaje. Ese personaje tiene un vestuario diferente, tiene un maquillaje característico, tiene accesorios, tiene una iluminación específica, porque eso va a abocar al público, al receptor de ese diálogo, a diferentes emociones. Puede representar la tristeza, puede representar el llanto, la alegría, por medio del vestuario que esa persona carga, que ese actor lleva puesto en sí. Puede representar también dolor, angustia, desesperación, dependiendo el contexto del ambiente que se ha formado en el escenario. Las luces, cómo están las luces en ese momento, los sonidos que se están manipulando por medio de los efectos especiales, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y fundamental en toda obra teatral. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a una obra teatral, pero nunca, 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 nunca un actor o una actriz sale simplemente a secas. Siempre lleva un elemento característico de su personaje, lleva un tipo de vestuario, un pañuelito, puede ser un maquillaje, puede ser, o el tipo de cabello que lleva en ese momento, un gesto o una palabra que puede ser como repetitiva. Eso es como lo esencial para ese personaje que está en ese momento llevando a cabo. Entonces, estos elementos son muy importantes, ¿de acuerdo? Y a ustedes para la comprensión de este tipo de literatura que es el teatro, les va a servir muchísimo, ¿verdad? Cómo poder decir, identificar si estamos hablando de una literatura teatral por estos elementos, ¿no? Por el uso del maquillaje, por un uso de vestuario, por uso de iluminación y de efectos especiales, por tener un actor o una actriz que puede desempeñar un papel dependiendo de su vestuario, dependiendo del tipo de emoción que quiera apelar ante el público. Van a ser elementos fundamentales que les van a servir a ustedes para poder diferenciar si es una literatura teatral de la que estamos hablando en ese momento, ¿verdad? Vamos a continuar. Siempre les digo, ¿verdad? Si tienen preguntitas, interrumpan, no hay ningún problema. Lo vamos a solucionar ahorita, ¿verdad? La evolución del teatro. El teatro, tenemos la figura teatral desde la antigüedad, podemos decir. En el antiguo Egipto teníamos representaciones así como de la muerte o de la vida, que eran como los temas principales del antiguo Egipto, ¿verdad? Como de la vida eterna, acerca de la muerte. Tenemos la figura de aquellos faraones endiosados, como venerados por la población, por el poderío que estos representaban. Entonces, siempre se daban como esas encarnaciones por parte de los personajes que aludían a ser grandes personajes históricos y poderosos, ¿no? Ante la plebe, por decirlo así, ¿verdad? Porque así se conocía en ese momento al público que podían tener ellos. Eran como cuestiones así como bien, como de poder representados,
pero por ese poder de tener la vida o de tener la muerte en sus manos. Entonces, esas como esas raíces nos dejó como el teatro de egipcio, ¿no? Del antiguo egipcio, como ese poderío entre los personajes que tenían de poder interpretar la muerte o la vida. Y luego, pues, allí fue donde nació la representación más emblemática de lo que es el teatro, que son las mascaritas, ¿no? Que vimos al inicio en la primera presentación. Fue un elemento que tenemos hacia la actualidad, que tiene sus raíces en el antiguo Egipto, ¿no? Donde el uso de máscaras para poder interpretar sin también correr riesgos por esa interpretación que se estaba haciendo, fue muy emblemático en su momento. Los personajes también tenían mucho riesgo, interpretar un personaje, porque no era cualquier personaje el que se estaba interpretando, se interpretaban a dioses, se interpretaba a Hércules, a Zeus, toda la mitología griega, ¿no? En esos momentos no estabas hablando de cualquier ser humano, de cualquier dios, estabas hablando de sus dioses, y era como bastante riesgoso también para los actores o actrices de esa época hacer como mofa de un dios, ¿verdad? Porque las consecuencias podían ser bastante graves. Asimismo tenemos el teatro en Grecia. El teatro en Grecia es el teatro ya más para ritos, para festivales, para celebraciones, aquellas como presentaciones teatrales más para mantener como ese control sobre las personas de escasos recursos, sobre la plebe, dice la historia, ¿verdad? Sobre los estratos sociales bajos, ¿verdad? Entonces eran muy famosos, y es aquí donde aquí les puse la primera imagen, donde salen aquellas, ¿cómo se llama? Aquel tipo de peleas de gladiadores. Ese era un tipo de teatro. El escenario, acá, era un estadio grandísimo, aquí se puede ver, y se llenaba, ¿no? Aquí, antes de darle como paso a la pelea de gladiadores, habían presentaciones teatrales. Aquí, esa es la estructura básica, podemos ver, de un teatro. Aquí tenemos, digamos, la estructura circular para que todas las personas tengan acceso digamos, a la esquina de enfrente, se le llama esto, y aquí estaban los actores. Aquí era como donde se colocaban los actores para poder desempeñar sus papeles, ¿no? Entonces, antes de que pasaran, digamos, a las escenas de los gladiadores, las peleas y todo eso, había una escena donde se hacía como burla, se hacía como semejanzas a las posibilidades que podían tener cada uno de los gladiadores dentro de las peleas como tales. Entonces era como una forma de entretenimiento para las clases bajas, ¿verdad? Y luego tenemos en Roma, que Roma heredó el escenario típico de Grecia. Y esas personas en Roma lo que hicieron fue irlo modernizando, pues cuando ya se crearon los teatros así como de piedra, como tal, ¿verdad? Aquí tenemos ya perdón, se me fue la presentación. Ya tenemos como construcciones de piedra, ya tenemos como una estructura, me acuerdo, porque al inicio eran al aire libre, o sea, se ponían ahí en las plazas, en los lugares de circulación de las personas se ponían a interpretar esos diálogos, ¿no? En ese tiempo había muchos monólogos, asimismo, muchas personas, digamos, en solitario, interpretando personajes, encarnando otro tipo de personajes diferentes a ellos, ¿no? Y así va evolucionando poco a poco el teatro, llegando hasta el continente americano. En el continente americano tenemos grandes historias, ¿no? Tenemos grandes obras también, por ejemplo, el Popol Vuh, ¿verdad? Que a todos nosotros nos hicieron leerlo en bachillerato, una obra clásica, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿cómo se llama?
Edipo Rey, que son obras clásicas. Esos son legados ya del continente americano, que lo que han hecho es como brindarnos una como posible escenografía de cómo puede haberse llevado a cabo ese tipo de obras. Y en este caso ya tenemos también obras dedicadas más que todo a la naturaleza, a las cosechas, al ciclo lunar, al dios sol, a la madre luna, ¿verdad? Ya aspectos más con la cultura indígena de nuestro continente. Las características más sobresalientes son de los países mexicanos, peruanos, donde hubo más asentamientos indígenas de algún tipo de construcción maya, por ejemplo, aztecas en México, ¿verdad? Pipiles, aquí en la zona de Centroamérica. Y así, ¿verdad? Incluso si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Joya de Serén o a Reunión de San Andrés, podemos ver estructuras así que tienen la forma tradicional, así como esa primera imagen, ¿verdad? Donde nos podemos, digamos, transportar a esa época y podemos ver que nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios también tenían este tipo de cultura y también disfrutaban de ese tipo de literaturas dramáticas, ¿verdad? Entonces es muy interesante conocer también. Y de ahí pues también traemos a colación lo que es la Edad Media Europea, donde se le cambia como el chip totalmente a lo que es el uso del teatro, porque es como que lo monopoliza la iglesia. La iglesia viene y toma el control total del teatro y ya lo utiliza para fines totalmente religiosos, de control, de cristianización, por decirlo así, ¿verdad? Donde se le da a conocer, digamos, a las personas lo que es el pecado, lo que es el infierno, lo que es Dios, etcétera. Solo para temas específicamente religiosos se utilizaba el teatro en la antigua Europa, ¿verdad? Estamos hablando ahí por el siglo XVII, XVI, XVII, incluso a XVIII, siglo XVIII todavía, donde había un total monopolio de la Iglesia Católica respecto a la literatura teatral, ¿verdad? El clero tomó bastante fuerza de esta literatura y la verdad que costó como desvincularla totalmente de la iglesia, ¿verdad? Y de ahí venimos al Renacimiento, que es como que ya el último apogeo, por decirlo así, del teatro. El renacimiento del teatro se dio en Italia, ¿verdad? Entonces donde vemos ya un teatro más novedoso, más así como accesible para más personas, pero ojo, aquí en el Renacimiento es donde más se da como ese tipo de teatro aristocrático que yo les mencionaba, ¿no? Donde no era para cualquier persona el teatro, era solo para la gente de estratos sociales altos, de castas, de estamentos que eran como poderosos, porque ellos lo veían como una forma de cultura, de una forma de educación, de crecimiento, como una forma también de hacer como esas redes de contactos entre las mismas familias ricas, era como una forma de llegar y hacer negocios. Entonces es muy bonito, digamos, el avance que tiene ya para el renacimiento del teatro, porque ya se desvincula totalmente de la iglesia, pero por otro lado tenemos como ese acaparamiento por parte de la aristocracia de lo que es la literatura teatral, ¿no? Y ya acá tenemos representantes súper geniales, ¿verdad? Como son López de la Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, que hasta los tiempos de hoy conocemos mucho acerca de estos personajes por sus grandes obras, ¿no? Y ya tenemos elementos fundamentales en el teatro, por ejemplo, la acción, tiempo y lugar, ¿no? Donde ya no vemos así como un drama, una escenificación,
sin lógica. Ya vemos como aquella estructura, digamos, en la dramatización o en la personificación de esa obra, de ese el lenguaje, de esa emoción, como una línea de tiempo. Ya se ve como de una forma ordenada, ya se exigen este tipo digamos, de elementos en las obras, y además de ellos, en ese momento está como la cultura barroca, muy, muy en boga en esa época, y tiene bastante influencia en el teatro del Renacimiento, y en el teatro del Renacimiento adopta también esa arquitectura, adopta estos como grandes palacios para poder hacer posible el arte del drama, de la escenificación, y ya vemos aquí como la segunda imagen, ¿de acuerdo? Ya vemos como esas presentaciones en grandes palacios, con que ya vemos como que el teatro ya es como más delicado en sus telas, es más como elegante, unas butacas más decoradas, más de lujo, etcétera. Ya no es aquel que se venía viendo así como rústico, de piedra, al aire libre, no. O sea, ahora el teatro ya es algo más elegante, es algo más de aristócratas, ¿no? Como en la época. Y de ahí vamos a seguir con la siguiente lámina, que aquí hablamos ya de la figura del director teatral moderno. ¿Por qué la figura del director teatral moderno? ¿Cómo nació? ¿Por qué tuvimos esta necesidad, digámoslo así, de tener una figura de director teatral moderno? Bueno, por la idea de que alguien coordinara, digámoslo así, alguien que estuviera encargado de decidir el vestuario, de decidir la escenificación, de cómo montar, digamos, los elementos esenciales como qué tipo de maquillaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es como aquello, ¿verdad? Vamos a buscar a un mediador porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. Y es así como nació en la antigüedad la figura del director teatral. Aquí le pusimos director teatral moderno por, digamos, por las facultades que tienen ahora en día, ¿verdad? Pero la idea de un director que interprete el texto, crea un estilo de actuación, perdón, sugiere decorados, vestuario, da cohesión a la producción, es algo moderno, dice. Ese algo moderno empieza en el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Dice, durante mucho tiempo en la historia del teatro, la función del director era asumida por el autor de la obra, pero era en este caso, ¿verdad?, de que en ocasiones no había como ese balance o ese equilibrio entre dedicarme a la actuación de lleno, a los ensayos, a entrar dentro del personaje, y también ocuparme de la decoración, ocuparme de llegar a un acuerdo con el vestuario, de ocuparme de buscar una localidad específica que cumpla con los requisitos para poder escenificar esa obra, era un poco más difícil, ¿no? Entonces se llegó como a la conclusión de que se necesitaba alguien que se encargara de eso. Durante mucho tiempo en la historia del teatro, la función del director era asumida por el autor de la obra, ¿verdad? En el siglo XVIII y parte del XIX, el director era a menudo el actor principal de la compañía, el actor gerente, así se le llamaba. La creciente dependencia de las cuestiones técnicas, los efectos especiales, el deseo de precisión histórica, la aparición de autores que no se involucraban directamente en la producción y la conveniencia de interpretar aspectos psicológicos del personaje crearon la necesidad de un director. ¿De acuerdo? Entonces fue ahí como viene como esa necesidad de como de ceder los aspectos técnicos, los aspectos de iluminación, los aspectos de localidad, para poder dedicarse específicamente a los otros actores o actrices a el elemento simplemente de interactuar con el personaje que iban a interpretar y llegar como a esa conexión, a sumergirse dentro del personaje para poder, digamos, hacer una interpretación digna, coherente, lógica, respetuosa del personaje, que eso es muy importante.
La iluminación teatral. Este es otro tema muy importante en el teatro. Como ya les mencionábamos, le mencionaba anteriormente en la lámina, el teatro te sumerge en emociones, alegrías, tristezas, angustia por el personaje, ¿no? Cuando logras esa empatía con el personaje, es que estás logrando el objetivo, el teatro. Entonces las funciones principales de la iluminación es eso, iluminar el escenario de los autores y crear una atmósfera. Crean esa atmósfera según las emociones del personaje, según, digamos, el tiempo, la forma y lugar en que se esté dando esa escena según la obra, ¿no? Y nos dice que se emplean dos tipos básicos de instrumentos de iluminación, que son los focos, los cuales iluminan una amplia zona del escenario, y los proyectores, que iluminan intensamente un área más concreta y más pequeña. Estos instrumentos dice que se componen de una fuente de luz y una serie de lentes y obturadores montados sobre un bastidor de algún tipo. Estas fuentes de luz tienen normalmente entre 500 y 6000 vatios, ¿verdad? En este caso, en la mayoría de personas que trabajan en la parte técnica, digámoslo así, en la parte de iluminación y efectos especiales, nunca sale como, nunca de las vistas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces son de las personas que están como tras escenarios, buscando que todo esté bien, que todo marche de acuerdo a la obra, a las emociones, a los sentimientos, a los tiempos, a los plazos, etcétera, ¿verdad? Pero sí, son de esas personitas que si nosotros volvemos a ver hacia atrás cuando hacemos un teatro, hay personas manipulando, ¿no? Todo ese parataje de luz que podemos ver ahí, moviendo los telones, aperturando emociones, alegrías, tristezas, golpes también, ¿verdad? Movimientos bruscos, saltos, esa es otra cuestión, ¿verdad? Eso como efectos especiales de, digamos, que un personaje salta así súper elevado, o digamos que una persona de repente cae en algún lado, pues todo eso es escenografía, todo eso es, digamos, montaje de una obra, que hay alguien, un técnico detrás de ese escenario para poder crear esa atmósfera, para poder crear ese ambiente en los espectadores. Ahora vamos a ver unas teorías sobre el teatro. ¿Por qué teorías? Las teorías son diferentes formas o técnicas en que se ha venido visualizando el teatro. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se ve el teatro en sí? Y tenemos entre ellas lo que es el teatro épico. La teoría del teatro épico es una técnica dramática conocida como teatro épico, dice. Se desarrolló durante el auge del teatro modernista español en el primer cuarto del siglo XX. Está bastante reciente. Fue cultivado por Eduardo Marquina, quien compuso una serie de obras teatrales de corte histórica o legendaria. Se cuentan en tales obras Las hijas del Cid, Doña María la Brava, En Flandes se ha puesto el sol, etc. Estas obras van enfocadas como a mostrarle al lector, en este caso, ¿verdad? O al espectador, elementos esenciales de cada uno de los personajes. Por ejemplo, forma de vida, como trayectoria, como esas como características heroicas, de qué se tratan los personajes. Por ejemplo, en Las hijas del Cid, de 1908, Eduardo Marquina acá nos revela la vida de Rodrigo Díaz y las vejaciones que sus hijas Elvira y Sol sufren a causa de los maridos de estas, que son unos condes. Entonces acá digamos que la obra gira en torno a las emociones de las hijas de Rodrigo, por eso se llama Las hijas del Cid, ¿no? Porque aquí entran a conocer exactamente, digamos, al dolor, el sufrimiento que siente Elvira y Sol a causa de sus maridos, a causa de sus esposos que por compromisos sociales tuvieron que casarse con ellos porque era una forma de subir de categoría social en esa época. Entonces, y así, esta técnica fue desarrollada, dice, por Bertolt Brecht.
Este dramaturgo alemán rechazaba los métodos del teatro realista tradicional y prefería una forma narrativa más libre en la que usaba mecanismos de distanciamiento tales como los apartes y las máscaras para evitar que el espectador se identificara con los personajes de la escena. Consideraba esta técnica como de alienación, la distanciación como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y por el contrario le obligaba a pensar. Entonces, esta técnica emplea máscaras para no dar a conocer el personaje, sino que digamos que el público, el receptor debe de saber o debe de buscar la forma de poder conectar o decir, no sé qué siente en ese momento Elvira, qué estará sintiendo solo en ese momento, un ejemplo, ¿verdad? Porque no le brindan todo, por decirlo así, ¿no? Esa técnica consiste en que el espectador debe decir, ¿y a María qué le pasa? Oh, y en este caso, ¿qué puede hacer el sol, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces va enfocado de esa forma, hacer como que clic en la mente del espectador, pero también decidir qué le puede pasar a ese personaje. O sea, no decirle ya, mira, esto le pasa a tu personaje, sino que el lector, que el espectador diga. O sea, puede ser emoción, puede ser ira, puede ser enojo, rabia, frustración, etcétera, ¿verdad? Ahí dependerá, digamos, de esa característica que el espectador quiera atribuirle a ese personaje. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de esta técnica dramática, por decirlo así. Como segunda técnica tenemos este teatro de la crueldad. Este teatro de la crueldad fue creado por Artaud, que se trata de una forma de teatro cuya intención era sacudir a los espectadores, reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras y utilizando en su lugar sonidos puros, dice, gestos y movimientos y eliminación de las disposiciones habituales del escenario decorados, redefiniendo así la frontera entre actores y espectadores. Se buscaba que con los sentidos desorientados el espectador se verá forzado a enfrentarse al foro interno, a su ser esencial, despojados de su civilizada coraza. No sé si han tenido la oportunidad de asistir ahora, pero este tipo de teatro es donde digamos que los actores o las actrices están en medio del público o surgen, digamos, con entradas dramáticas al escenario y abren en un momento esencial de la obra, por ejemplo, y si fuese una boda, ¿verdad? Un ejemplo sería, hay alguien que se oponga a esta boda, habla ahora el cuello para siempre, ¿verdad? Y entra el personaje, ejemplo de Rodrigo, y dice, yo me opongo. Entonces, ese tipo como de emociones fuera de lo que se puede esperar, digamos, en ese contexto del drama significado, es donde se centra como este tipo de teatro, ese teatro que aboca a emociones fuertes, a emociones duras, es ese tipo de técnica, ¿no? Y la siguiente tenemos que es el teatro del absurdo. El teatro del absurdo consiste como en cosas irreales, cosas irresistibles que nunca pueden pasar, ¿verdad? Aquí yo les ponía aquí la imagen, ¿verdad? Dos sanitarios hablando. O sea, eso nunca nos va a pasar, ¿verdad? Al menos que estemos alucinando o algo así. Entonces, en eso consiste, ¿no? Este teatro del absurdo fue empleado por el crítico Martin Esslin en 1962 con el objetivo de clasificar a ciertos dramaturgos que escribían durante la década de 1950, principalmente franceses, cuyo trabajo se consideraba como una reacción contra los conceptos tradicionales del teatro occidental. Se designa teatro del absurdo sobre todo el teatro de Samuel Beckett, Eugenio Ionesco, Fernando Arrabal, las primeras obras de Arthur Arnaud y Jane Jennett. El teatro del absurdo fue el género no realista más popular del siglo XX. Los dramaturgos del absurdo vieron, en palabras del autor romano francés Eugène Ionesco, el hombre como perdido en el mundo. Todas sus acciones se revelaron sin sentido, absurdas e inútiles. El teatro del absurdo tiende a eliminar gran parte de la relación causa-efecto en los episodios y niega el poder comunicarse del lenguaje. Reduce los personajes a arquetipos
hace que los lugares donde se desarrolla la acción no sean concretos y muestra el mundo alienante e incomprensible. El escritor y dramaturgo Fernando Raval prefiere llamar el teatro del absurdo teatro pánico. Entonces, como les decía, el teatro del absurdo presenta escenarios, presenta personajes, presenta elementos, presenta vestuario, maquillaje, peinados irreales, imposibles de que puedan pasar en la vida real. Son productos de la imaginación, son productos de ecuaciones inertes, sin vidas, por decirlo así. En este caso, pues, también tiene la característica de no ser, no cumplir con los aspectos de tiempo, lugar y forma, no cumple con las características de ser, digamos, consecuente con la historia, consecuente con las emociones, sino que esto es como libre, por decirlo así, no cumple con todas estas características, y las otras dos técnicas sí, y son muy como enfáticas en esas características las otras dos teorías, porque para ellas es muy importante esa alineación entre forma, tiempo y lugar en que se desarrolla la obra, las emociones, el escenario. En cambio, en el teatro del absurdo es algo risible, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos traer a colación esta obra donde son dos cabezas las que hablan, ¿no? Entonces se me olvida ahorita el nombre, pero son dos cabezas que están hablando y al final llegan como al acuerdo de que ellos están muertos y cómo es posible de que dos estén hablando, están teniendo una conversación, ¿verdad? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero la leímos en el bachillerato. O sea, al final creo que es un tipo de lectura que es incomprensible y al final no cumple como la función específica u originaria del teatro, porque la función específica u originaria del teatro es aquella de hacerte pensar, de, digamos, de poder conectarte con las emociones de un personaje, pero en la mayoría de casos este personaje tiene algo importante que decirnos. Por ejemplo, toca aspectos sociales, toca aspectos de violencia, toca aspectos como irreverentes, aspectos como sensibles ante la población. Entonces, el objetivo del teatro es eso, transmitir ese mensaje que en otra ocasión quizás no quieres recibir. No quieres recibirlo porque quizás es un tema muy polémico, muy sensible, hay como discrepancias entre estos. Es bonito porque viene ese personaje y de la nada te dice lo que está pasando en el contexto coyuntural y te plantea una situación, una serie de eventos y haces empatía con ese personaje porque te das cuenta que tiene razón y quizás tú que estabas viviendo esa situación no la habías visto de esa forma. En cambio, el teatro del absurdo no, pierde como ese sentido, esa conexión con el personaje y también con el receptor, ¿no? Con el público. Esto es más como, es como un tipo de teatro más de risa, más para generar como estas emociones de alegría, pero no es aquel tipo de teatro que te genera como drama, tensión y que te toca puntos muy fundamentales, digamos, para el actuar en sociedad. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir llegando a los que son los principales representantes de la dramaturgia del siglo XX. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que estos personajes son exclusivos del siglo XX, ya porque puede ser de que más adelante hayan otros personajes que también son muy como importantes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero en este caso nos enfocamos solamente con los del siglo XX. Y en primer lugar tenemos a Bertolt Brecht. Este poeta, director teatral y dramaturgo alemán nació el 10 de febrero de 1898 en Habsburgo y su influencia en la creación y en la producción teatral moderna es enorme. Este personaje se consideraba a sí mismo como un hombre de teatro, que se había liberado de las tendencias del teatro expresionista para experimentar con nuevas formas.
él es el que incluyó como ese lenguaje poético, lírico en el teatro, ese como que el diálogo del teatro iba en verso, iba con ese sentimiento, con ese amor de poesía romántica, por decirlo así. Entonces él incluyó ese tipo de técnica romántica en los versos del teatro, en los versos del diálogo del teatro, en esos libretos para encarnar un poco más de emociones, más de lírica, más de música, más de trovador, o sea, elementos trovadorescos, ¿no? En las conversaciones teatrales. Entonces, él incursionó mucho en lo que es la ópera. O sea, como les digo, esa pasión de incorporar esos elementos entre ópera, digamos, pantomimas, en lo que era el teatro, fue idea general de Bertolt Brecht. Hizo esos tipos de aporte a lo que es la dramaturgia teatral del siglo XX. Asimismo, este tipo de personajes eran como muy, digamos, compatibles con el socialismo, con la tendencia de que el capitalismo no era una forma de vida para todas las personas, eran como unas ideas políticas bastante izquierdistas, por decirlo así, o socialistas, si le quieren llamar ustedes, con sus obras. Entonces en sus obras tocaban mucho ese tipo de temas, ¿no? Ese tipo de temas de presión, digamos, de diferencias sociales, y eso es lo que le ocasionó muchos problemas a Bertolt Brecht. Y por su parte tenemos acá a Eugenio Ionesco. Este autor francés es el máximo exponente del teatro del absurdo, el que les mencionaba, ¿verdad? La última teoría que vimos. Ionesco nació en Islandia, en Rumania, el 26 de noviembre de 1912. Pasó su infancia en París, aunque volvió a Rumania cuando contaba 13 años. Aprendió francés en Bucarest antes de regresar a París en 1938 para escribir. Él escribió el libro El teatro y su doble. Él describe fórmulas teatrales que más tarde se convirtieron en las señas de identidad del movimiento del teatro en grupo, el teatro de la crueldad y teatro del absurdo. Él también, Eugenio Ionesco, inventó otro tipo de teatros que era como teatros rituales o teatros de entorno, que era como armar una escena improvisada, por decirlo así, y llevarla a cabo con los elementos que veías a tu alrededor. Ese era como el teatro del entorno que él le llamaba. Este personaje ejerce una gran influencia sobre el panorama mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial el panorama social y psíquico quedó bastante devastado. Entonces, Eugenio Ionesco contribuyó, digamos, al reparo, por decirlo así, de la psiquis emocional de muchas personas por medio de su teatro del absurdo, donde su idea era como hacer reír a los receptores, al público, y hacerlo como desentrañar esas emociones negativas que sentían en esos momentos a causa de los momentos coyunturales de esa época. Ionesco pensaba que la sociedad estaba enferma y que necesitaba una cura, y la cura que él proponía era el teatro, como una forma de expresar emociones, expresar, digamos, esas cargas de la ira, del enojo, de la frustración que representaban a muchas personas en esos momentos. Es muy famoso dentro del teatro del absurdo, como yo les mencioné. Sus obras cumbres son El rinoceronte, que es una obra que se trata de un pueblito donde todos se convierten en rinoceronte, ¿verdad? Entonces, y se vuelven así a convivir, que antes de convertirse en rinocerontes, digamos, las personas humanas de ese pueblo no convivían entre sí, no se hablaban ni nada, era como que eran muy hostiles, muy pedantes entre sí con sus vecinos, pero convertirse en rinocerontes empezaron a convivir.
empezaron como a tener como esa convivencia por encontrarse en la misma situación. Entonces, tiene una gran enseñanza esta obra, es muy bonita. Entonces, ese es parte de los aportes que hizo la UNESCO. Y aquí tenemos a Antonin Artaud. Este poeta, dramaturgo y autor francés nació en 1896. Sus teorías de trabajo influyeron en el desarrollo del teatro experimental, impedido siempre por enfermedades físicas y mentales crónicas. Artaud fue capaz de poner sus teorías en práctica. Aquí le pongo. Este personaje también escribió obras muy dedicadas a lo que es el teatro épico. Entonces ese teatro con una lírica, digamos, intacta, con una formación de tiempo, lugar y forma del teatro, con una secuencia de diálogos con base a una historia respetando una línea de tiempo. Entonces fue como muy cuidadoso en ese sentido. Tiene obras muy peculiares que son muy reconocidas dentro del teatro épico y que le dieron la posibilidad de ser reconocido como uno de los grandes influyentes. Dentro de sus obras están El Sud de Cristal, tiene también La Rosa Tatuada, El extenso drama de un acto y El último verano, que son como las obras como emblemáticas que le caracterizan a él, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a Eugene O'Neill. Eugene O'Neill es estadounidense. Nació en Nueva York el 16 de octubre de 1888. Y ese personaje tuvo mucha influencia de Latinoamérica, porque él viajaba mucho con su padre. Su padre era un militar estadounidense que anduvo viajando en muchos eventos de los militares de Estados Unidos, y en uno de esos viajes O'Neill vino con su padre a Latinoamérica, y eso le permitió como conocer diferentes costumbres, tradiciones de América que le inspiraron a escribir, que le inspiraron mucho. Entonces, cuando él ya estaba un poco mayor de edad, empezó en giras teatrales con un circo. Entonces, eso fue también otro tipo de arte que le permitió a O'Neill tener otras perspectivas, digamos, de lo que es la cultura del teatro, porque no solo tenía como su visión de país, sino que tenía esa visión de las costumbres y tradiciones de otros países. Entonces esa como, digámoslo así, como diversidad cultural que él conoció, aprendió y vivió, le permitieron dar aportes tremendos a lo que es el teatro como tal. Tiene muchos premios Pulitzer por sus obras. Un premio Pulitzer son unos grandes reconocimientos que les da la Academia de Literatura a los escritores. Es muy grandiosos esos premios, por decirlo así, son como los máximos reconocimientos que un escritor puede recibir. En ese caso los Pulitzer son el área de literatura, ¿verdad? Porque sí están los Pulitzer por investigaciones periodísticas, pero en este caso van enfocados a lo que es la literatura. Ganó 2 premios de esto, ¿verdad? Por las publicaciones que él hizo. Escribió también muchas obras para Broadway. Eso es lo que lo hizo como también ser muy reconocido. Y entre sus nombres de las obras, ustedes van a ver como unos latinazos bien grandes. Por ejemplo, Luna de los Caribes, Ana Cristín, Premio Pulitzer, Todos los hijos de Dios tienen alas, Deseo bajo los olmos, El gran Dios Brown, Lázaro Reía, Marco Minion, Dínamo y Días sin fin. O sea, pueden ver ustedes que los nombres son un poco más latinazos, por esa misma perspectiva de culturas que llegó a desarrollar, como esa desideologización que tuvo con su país, por decirlo así, porque él no se quedó solo con la cultura, las enseñanzas de su país, sino que el viajar le permitió conocer esos aspectos de los demás personajes que incluyó dentro de sus obras.
fue muy interesante el aporte de O'Neill. Aparte de eso, le gustó mucho el país de Guatemala, aquí, ¿verdad? Entonces es muy... y Honduras, que de Centroamérica fueron como los dos países que más le recuerda y mezcla también a sus historias. Y de ahí tenemos a Tennessee Williams. Tennessee Williams es un autor teatral que ganó el premio Pulitzer estadounidense de nombre Thomas Lanier Williams. Nació en Columbus, Mississippi, el 26 de marzo de 1911. Tennessee Williams es como el último autor considerado como de los principales representantes del teatro en 1911 y es reconocido por grandes obras que se llevaron hasta el cine, ¿no? Que se han hecho películas y todas. Tiene obras conocidas como Verano y Humo, La Rosa Tatuada, El extenso drama de un acto. Entre sus trabajos narrativos se encuentran novelas, La primavera romana de la señora Stone y Moisés y el mundo de la razón. Esto pasó como a nivel mundial, chicos. Esto nació como a nivel así como europeo, estadounidense y todo. Pero ¿qué pasaba en estos momentos, digamos, en nuestro país? O digamos aquí en la zona de Centroamérica, para hacerlo más pequeño, ¿no? Pues en estos momentos están en apogeo lo que es la generación del 27. Ya le han escuchado ustedes, la generación del 27 y la generación del 98, donde salen como aquellos grandes escritores. Acá en nuestro país sale Claudia Lars, sale Francisco Gavidia, Alberto Masferrer, entonces que está como en esa época después de 1910, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ese como reconocimiento literario que tenemos aquí, como ese despertar, ¿no? El literario que tenemos acá fue en esa época también. O sea, digamos que iban como paralelamente junto con estos autores, teníamos a los nuestros también. Algunos todavía los vivimos como estudiando en las escuelas, en los bachilleratos. Y si estudiamos, digamos, su lírica y su prosa, tienen algo increíble. Podemos encontrar cosas grandes ahí. Y es muy bonito porque siento que en ese tiempo sí tuvimos como ese apogeo, digámoslo así, en la literatura salvadoreña. Les invito también, ¿verdad?, a conocer más de la generación del 27 y la generación del 98. Hay mucha información sobre ellos y muchas obras de igual forma. Así que, chicos, vamos terminando. Les voy a dar unas conclusiones. En fin, el teatro, ¿qué es el teatro? El teatro es un tipo de literatura, ¿sí?, empleada para dramatizarla por medio de diálogos. Sus principales elementos son dos, ¿de acuerdo? Son el actor o la actriz y el público. A esos dos elementos principales se le agrega también el vestuario, los peinados, las localidades, las escenografías, que son elementos importantes, pero de cuerpos técnicos, de cuerpos creativos, que le dan como esa fuerza esencial a la obra. ¿De acuerdo? Tenemos tres teorías sobre el teatro, que es el teatro épico, el teatro de la crueldad y el teatro del absurdo, ¿verdad? Hay diversas más, pero esas son las tres principales teorías, ¿no?, sobre las que versa el teatro. De ahí han nacido como otras, ¿no? Obviamente esto se ha ido actualizando, ha tenido otros reconocimientos, ha tenido también otros aportes, etcétera, ¿verdad? Pero en sí, eso es como lo básico de la literatura del teatro. ¿Qué es lo que les podrían evaluar a ustedes en el examen acerca de eso? Bueno, los principales representantes, ¿no? Ellos son muy importantes, cada uno tuvo un apogeo en su época, hizo un aporte, por algo fue reconocido como representante de la época. Así que hasta aquí, chicos, mi aporte. Yo quedo pendiente, la verdad, de sus preguntas. Las podemos resolver con muchísimo gusto y aquí estamos, ¿verdad? Ustedes me dicen, no entendí tal cosa, podría explicar diferente a esto, o algún aporte que ustedes tengan, con muchísimo gusto, ¿verdad? Así que estoy a sus órdenes, compañeros. ¿Tienen preguntitas, chicos? Aquí ahorita les estoy leyendo porque estaba ocupada hace momentos porque estaba en la presentación. Así que ahorita estoy leyendo. Hola, buenas noches. Hola, dime.
Yo tengo como una curiosidad. Dígame. Eh, ¿Actualmente en el país existe alguna escuela de formación de teatro? Sí, hay una escuela de formación de teatro, se llama el CENAR, que es el Centro Nacional de Artes. Ahí te enseñan, por ejemplo, hay clases de actuación, clases, digamos, ahí, bueno, ahí ya el actor o actriz decide como qué rama eh, especializarse, ¿no? Si la actuación teatral o la actuación cinematográfica, audiovisual, etcétera. Sí, pero tenemos una escuela pública que es el CENAR. El CENAR es la única escuela pública que tenemos acá en El Salvador de artes escénicas. Así que sí, es muy importante. Yo tengo entendido que dan becas y ahorita el Ministerio de Cultura está apoyando mucho lo que es el arte, ¿no? Aparte de que el arte es fundamental para muchas cosas, también el arte nos ayuda como a despertar, ¿no? En muchos aspectos. Entonces es muy importante, sí, el cenar es, compañero. Bueno, muchas gracias por su respuesta y bueno, de mi parte agradecerle por su trabajo. Me ha gustado, muy buen desempeño. Gracias. Estamos a la orden aquí. Gracias. Buenas noches, Margarita. Hola, un placer. Gracias. ¿Existe alguna historia de cuándo surgió el primer apuntador? Apuntador, digamos Sí, escritor. no. El que se esconde bajo la concha sobre el escenario para decirle al actor, es esto. O sea, el que da Ah, la copia. sí, digámoslo así como lo que hoy conocemos como un teleprompter. Sí. Ajá, sí. Bueno, ese nació, digamos, con el siglo XVIII, finales de allá por 1880, ¿verdad? Por ahí así, que nació con la misma figura del director teatral. ¿Se acuerdan cuando veíamos ese aspecto? Entonces, por esa misma necesidad, nació como el director, ¿no? Porque habían Ujú. como cuestiones que no podía dominar el autor, digamos, entonces ya era como necesario o sea, ese personaje, alguien que como los auxiliara, les guiara, decidiera en todo caso, ¿verdad? Entonces sí, va enfocado como en esa época, estimada. Aquí como que aquí ya viene como surgiendo esa necesidad de alguien que nos auxilie en un dado caso, digamos, vaya olvidándome alguna línea o me vaya desubicando en tiempo o en forma, ¿verdad? Entonces por acá, en esta época viene sucediendo esa necesidad. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más, chicos? Buenas noches, yo tengo una duda con, Dígame. res- con respecto a, usted mencionó que en Grecia estaba el teatro, pero mencionó que estaba en Egipto. ¿Dónde se creó primero? ¿En Ah, Grecia o sí. dónde se originó? No, no, no. Los primeros como elementos, por decirlo así, los tenemos en Egipto, en el antiguo Egipto específicamente, ¿no? Donde tenemos como esas primeras interpretaciones al aire libre. ¿De acuerdo? Y donde sale como esa máscara emblemática de lo que hoy representa el arte y el drama específicamente, como esas máscaras así, ¿verdad? De que nos encontramos como que somos otros personajes, nace específicamente en el antiguo Egipto y nace con las representaciones exclusivamente como de vida o de muerte, porque son como aquellas reencarnaciones de dioses egiptos, del poder que representan esto y digamos también asimismo de esas representaciones de muchos dioses que vivían en esa época, ¿no? Los dioses, digamos, tanto como terrenales como aquellos mitológicos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer apogeo del teatro es en el antiguo Egipto. Luego viene evolucionando y ya nos pasamos para Grecia, ¿no? Donde ya para Grecia ya viene como ese enfoque mitológico, ¿no? Ya estamos hablando de esos seres supremos, ¿verdad? De que ya todo es endiosado, de que ya todo es más como así como para ritos, para festivales de dioses, etcétera. Entonces, en Grecia ya van como significando la vida de los dioses, ¿verdad? Y entonces así va avanzando. Luego tenemos a Roma.
Luego tenemos ya, digamos, la civilización americana con nuestros indígenas. Luego ya tenemos la época del Renacimiento en Europa. Ya tenemos el teatro italiano, ya con la función aristocrática. Entonces así viene como caminando el teatro. Muchísimas gracias, excelente Bueno, presentación y gracias por gracias, aclarar. estamos a la orden.